se suma a nuestra conversación el comandante Alberto Villarroel. Comandante, muchas gracias por su tiempo y también por su valiosa información respecto de lo que está sucediendo ahí en términos de las armas que se están utilizando. ¿Usted nos puede aclarar de qué se tratan esas imágenes, esos bombardeos que estamos viendo? ¿Qué pasa con las armas nucleares? Lo primero, despejemos. Rusia tiene poder nuclear, ¿no? Tiene armas nucleares. Lo primero, ¿cómo estás, Diana? Hola, ¿qué tal? Antonio. Saludarlo. Efectivamente, Rusia tiene poder nuclear, Ucrania no tiene poder nuclear, lo que lo deja en una posición muy desventajosa, eso es evidente. Ahora, es muy difícil que empezáramos en una escalada a llegar a armamento nuclear y afortunadamente eso no debería pasar porque la resistencia de Ucrania ha sido mínima. Entonces el avance de Rusia ha sido, incluso yo creo que para Rusia, sorprendentemente rápido. Lo que tiene una menor cantidad de bajas también para Ucrania, o sea, que por una parte podría ser positivo desde el punto de vista... En 24 horas llegó a la capital. Claro, efectivamente. ¿Qué tipo de armas han usado hasta ahora y a qué corresponden esas imágenes, por ejemplo, que estamos viendo ahora, comandante? Bueno, efectivamente se han utilizado muchas armas, misiles principalmente en la parte inicial. Esto parte conforme lo cataloga la OTAN, el SS-26, que es un misil de largo alcance, cerca de 400 a 500 kilómetros. Estamos hablando de un misil que se podría disparar desde Santiago y llegar hasta Chillán o Concepción, un misil con altas capacidades. Ahora, inicialmente lo que hizo Rusia fue eliminar quirúrgicamente todo el sistema de mando y control, lo que ha dejado desarticulado de gran medida todo lo que es Ucrania, la defensa de Ucrania. Entonces están muy descomunicados. O sea, es verdad que se han impactado bases militares solamente, lugares estratégicos. Exactamente, ese es el objetivo. La gracia de los misiles, a diferencia de otro armamento, un misil está guiado o por algún sistema de geolocalización, que sería un objetivo quirúrgico, o por un sistema lacérico, o por algún sistema que lo guía, son teledirigidos. O sea, yo cuando lanzo un misil, cuando se lanza un misil de corto, mediano, largo alcance, con la tecnología, me imagino, de hoy, yo puedo estimar a dónde va a caer, digamos. Efectivamente, o sea, el objetivo de los misiles es eso, es saber dónde vamos a impactar para causar el menor daño posible, un poco de la mano de lo que quiere hacer Rusia en el fondo, que es evitar un conflicto con la población. Mientras mayor cantidad de bajas de población haya, más difícil va a ser instaurar eso. Tengo una pregunta, comandante Villarroel. Se hablaba de que el ingreso a Kiev se estaba llevando adelante con escuadrones de sabotaje. ¿De qué se trata? Bueno, la verdad, la configuración de este conflicto ha tenido una escalada bastante distinta a lo común o a lo tradicional que conocíamos, porque parte desde los ejercicios donde empezaron a afectar a la moral de la gente que está en la población y a distintos tipos de incursiones, desde ciberguerra, por ejemplo, atacando los sistemas de mando y control y dejando desarticulado todo lo que tiene lo que es la comunicación entre... Eso fue lo primero. Lo primero. El ciberataque fue lo primero. Fue lo primero junto con los ataques quirúrgicos con misiles, estos misiles de largo alcance, y ahora todo este tipo de ataques que son específicos buscan eso, buscan evitar la mayor cantidad de bajas, que es un punto muy importante que decía, queremos demilitarizar, o sea, afectar a las fuerzas o las tropas ucranianas. Desconectar. Y también no generar una desaprobación de la población a Rusia, que sería finalmente lo que les afectaría mucho una vez de que impongan un gobierno. ¿Y ese sabotaje pasa por cortar puentes, ocupar terminales aéreos? Desarticularlo, en el fondo lo que busca es que ellos no puedan ni comunicarse con el sistema de mando y control, ni tampoco desplazarse libremente y poder accionar. Ahora, lo que ha pasado en el fondo, cuando uno está en un enfrentamiento tiene un ciclo de decisiones. Esto está entregado absolutamente a Rusia, Rusia está accionando a voluntad y Ucrania está reaccionando con muy poco mando y control. Y si ustedes ven las imágenes que se han visto, están los helicópteros, por ejemplo, volando a una altura donde cualquier piloto de helicóptero de combate no volaría si hubiesen sistemas antiaéreos, por ejemplo, o un sistema de amenazas para ellos. O sea, usted no ve ninguna acción defensiva. Hay acciones defensivas muy valientes de gente o unidades puntuales. No he visto acciones de tanques hasta la fecha, acciones de blindados, considerando lo que veíamos en los números en el fondo. Pero el cálculo potencial es muy injusto, o sea, no muy injusto, pero es muy desfavorable a Ucrania, o sea, muy desigual. O sea, usted dice, es tan desigual que incluso los helicópteros rusos están viajando a baja altura porque no tienen ningún peligro. Incluso los aviones volando en formaciones, haciendo ataques sin una amenaza principalmente de medios antiaéreos. Eso es algo que se puede evidenciar es una invasión. Claro. O sea, no hay un fuego cruzado de lo que usted está diciendo. Han habido resistencia, pero creo que menos de las esperadas, porque considerando que esto
viene del 2014, hay una preparación de las fuerzas y hay una preparación de material. Pese a la clara diferencia, podríamos ver que hay otras variables dentro de esto, como son el nivel de entrenamiento de las tropas o la preparación de las defensas. ¿Y eso por qué, comandante? Porque tal vez Ucrania nunca imaginó que iba a tener este desenlace. O sea, nunca imaginó como probable una invasión rusa. O sea, yo creo que probable es algo muy difícil de descartar porque era algo que quería Rusia y que ¿Y por qué esperaba. no se prepararon entonces? O sea, yo creo que se prepararon, pero es tan avanzada la tecnología en estos momentos que llega a ser, porque esto uno ve en número y claramente la diferencia es sustancial. Ahora, A ver, miremos los números. Miremos los números. Claro. A ver, las aeronaves. Estamos hablando de diferentes tipos de aeronaves, pero principalmente, a ver, la diferencia entre aeronaves y aviones de combate y de ataque. Estamos hablando de aviones de carga. no. Un avión de combate está configurado o diseñado para combatir contra otro avión. Ese es un poco el objetivo. ¿Y las Los aviones de ataque son para atacar objetivos en tierra. Y las aeronaves, Aeronaves es más genérico. Ya. Deben marcar al total de los números. tenemos 318 contra 4180. No, y no se han visto acciones de combate aéreo tampoco. Entonces, hay muy poca resistencia, aparte que todos estos ataques más quirúrgicos, en el fondo, atacaron principalmente a los aeropuertos, a las bases aéreas. Mira los helicópteros de combate o de ataque, tenemos 112 contra 1500, No, aquí Rusia- 24 contra 544. Aquí Rusia siempre ha sido muy fuerte. Rusia tiene los M24 y una serie de helicópteros más nuevos todavía, artillados, son prácticamente tanques con hélices, o sea, con una gran capacidad de combatir, una gran capacidad de hacer o generar destrucción. Interesante lo que usted dice, los helicópteros rusos de combate o de ataque son como Artillado. tanque Prácticamente artillado, tú puedes disparar artillado, desde completamente, sí, completamente desde los artillado helicópteros. desde los helicópteros. Esa tecnología, ¿nosotros tenemos ese tipo de tecnología? No. Helicóptero artillado, no, tenemos lanzadores de cohetes, tenemos algunas características o configuraciones especiales para distintos tipos de tareas, pero no tenemos ese tipo de helicópteros de combate con las características rusas. Ahora, es importante considerar acá que el material es muy similar. O sea, aquí tenemos material ruso en ambas partes. Claramente que Rusia tiene las versiones más modernas de Claro, este mismo material. porque probablemente estos son todos, digamos, material soviético que ha ido preparándose, por pero, ejemplo. claro. En el caso de los tanques, por ejemplo, ellos tienen el T-64 reacondicionado, pero se está enfrentando a tanques como el T-72 en su nueva versión, el T-80, el T-90, que son tanques mucho más modernos. Bueno, Eso. lo que preocupa al mundo también, el poder nuclear. A ver, lo decíamos, ¿no? Hubo un pacto, el acuerdo de Minsk, que le permite a Ucrania ser una república independiente el año 94, una negociación ahí con el Kremlin durante varios años luego de la caída de la Unión Soviética, donde una de las condiciones gravitantes de este acuerdo era que Ucrania renunciara a todo el armamento nuclear que se le entregó durante su permanencia en la Unión Soviética. Por lo tanto, hoy día Ucrania no tiene armamento nuclear. Muy por el contrario, Rusia controla lo siguiente: 1.625 armas nucleares desplegadas, tiene 2.870 armas nucleares almacenadas y tiene 1.760 armas nucleares en desmantelación. O sea, hay 6.225 unidades nucleares en poder de Putin. La pregunta es la siguiente. Yo sé que es difícil de responder, pero desde su sabiduría de estratega militar y cómo ha podido visualizar este y otros conflictos, ¿estas son armas que se usan en términos disuasivos? Es decir, yo tengo armamento nuclear para disuadir a mi enemigo para que no actúe, o efectivamente estas armas pueden ser usadas ante un eventual conflicto por el Kremlin. Bueno, el primer efecto de las armas nucleares, desde el escuchar nuclear, es una disuasión absoluta. O sea, tengo armas nucleares, soy otra categoría de amenaza para cualquier país del mundo. Ahora, utilizar armas nucleares es muy complejo porque el daño colateral, aparte de la explosión que se genera con esto, es muy grande, es permanente y está muy castigado a nivel mundial. Entonces es difícil pensar iniciar esto, sobre todo considerando que las potencias a nivel mundial también cuentan con armamento nuclear y que hay una escalada muy grave. Entonces, no solo esto, principalmente comandante, un arma nuclear afecta no solamente a la población de hoy, población inocente, sino Futuro. que a la población del futuro. Absolutamente. O sea, el uso de un arma nuclear genera daño en la población ¿por cuánto tiempo aproximadamente? ¿Hay una estimación? Bueno, la verdad depende mucho de las características del arma nuclear, de las condiciones, los componentes utilizados y obviamente el radio de acción. Pero son a largo plazo. Claramente lo que vemos, las Por plantas varias nucleares generaciones. por varias generaciones, las plantas nucleares que han explotado. De hecho, Chernobyl tiene años y es un área que está totalmente Todavía destruida. Todavía hay una zona de exclusión en Chernobyl
que ya lleva cuánto, si el accidente fue el 86, y en Chernobyl es brutal porque se cubrió toda la planta con una suerte de búnker de cemento y todavía se logran medir radiaciones en la cercanía. Además se reaccionó tarde frente a la dimensión del accidente, entonces no se pudieron tomar medidas para resguardar a la población en unos inicios. Ayer hablábamos de la serie, que sería... es una serie muy buena para ver y entender la magnitud de ese conflicto que fue un accidente finalmente. Chernobyl se llama la serie, yo no sé dónde está, pero... Netflix, yo creo. No me acuerdo, pero es súper buena para que vean y para que dimensionen cuál es el peligro de las armas nucleares y finalmente cómo la energía nuclear afecta, como decíamos recién, a generaciones completas. No, y zonas que quedan totalmente afectadas. Y además del daño que, a diferencia de los misiles, lo que conversamos, yo les decía, están los misiles que son quirúrgicos, están los lanzadores de cohetes que ya empiezan a generar más destrucción porque no hay un control absoluto del lanzamiento, porque es una zona en la cual puede impactar, de la trayectoria. Entonces, esa es una pregunta súper importante que uno le haría a un estratega militar o a un militar, porque siempre se dice, no solamente en este conflicto, en Siria, en Irak, en Libia, en fin, en los Balcanes en los 90, la explicación que dan los gobiernos ofensivos es la siguiente: no, esto es contra objetivos particulares, jamás población civil. Bueno, los territorios palestinos, también Israel dice lo mismo, no, estamos atacando zonas, digamos, muy particulares, objetivos. Y uno se pregunta, y yo lo pregunto sin ningún sesgo, pero ¿es posible llevar adelante una ofensiva militar tan precisa que no ponga en riesgo a la población civil de una área? O sea, en este conflicto ya vemos que hay población civil que ha sido afectada y posiblemente en la entrada a la ciudad, dependiendo de la resistencia, porque ahí estamos hablando de que le están entregando armamento a la reserva o a personal de jóvenes que quieren pelear por su país, ahí ya la escalada puede ser muy grande. O sea, al inicio, claro, los misiles que están quirúrgicamente apuntados a objetivos estratégicos funcionó muy bien. La artillería ya no tiene esa capacidad de distinguir este es mi objetivo, sino que ataca una zona, igual que con los cohetes. Entonces, a medida que vaya escalando la crisis y si entran a las ciudades, cada vez va a ser... Y en ese sentido, comandante, ¿cuánto tendría que escalar este conflicto para que veamos esas batallas con infantería, de alguna manera, con jóvenes soldados? Ayer veíamos imágenes de jóvenes soldados que se despedían de sus mamás. ¿En qué etapa de la guerra o del conflicto empiezan ellos a actuar? Bueno, esto tenía una escalada bien marcada, ahora ya están en ese conflicto, hay enfrentamientos, claro, ya existe. Ahora, depende mucho de la voluntad y aquí un poco también de las características de la población, porque hay parte de la población que está a favor de Rusia, por lo cual la resistencia a ellos va a ser mínima y es parte de lo que genera este conflicto también. Y otra parte que no quiere ser parte de Rusia y habría que ver cuál es la voluntad que tienen ellos y ese es un factor gravitante porque... Nosotros podemos tener números acá y decir, bueno, la relación de potencia, la cantidad de aviones, pero la voluntad de cada país para defender su bandera, porque yo estoy peleando por mi tierra, es distinta la convicción a yo estoy reconquistando algo. Entonces depende mucho esa convicción para ver cuántos jóvenes efectivamente están dispuestos a ir a un conflicto que es de entregar su vida, un poco lo que hacemos acá con el juramento de la bandera, defender la patria hasta la vida en el fondo, por su país. Entonces ahí podrían haber conflictos y seguir escaramuzas por un buen tiempo. Pero ese escenario, no sé, si esto ocurriera en América Latina o no lo quiera nadie, digamos, pero ocurriese, se activa ese mecanismo, es decir, porque aquí se ha prohibido la salida de los hombres adultos, digamos, entre 18 y 60 años. Se ha habilitado un registro para que a partir de un documento ellos reciban un arma. Se le ha entregado armas a los parlamentarios. Entonces uno dice, bueno, ¿dónde está el ejército ucraniano? No, claro. Ahora, veamos los cálculos potenciales, cuánta gente, o cuánto de la fuerza rusa, cuánto de la fuerza ucraniana, claro, las condiciones en las que están, y ahí está un poco lo que plantea yo, en el fondo, ¿cuál es la voluntad de defender mi tierra? ¿Cuánto estoy dispuesto a entregar? ¿O voy a irme a Polonia y efectivamente acepto esta pérdida de...? Entonces, ese factor o esa variable es totalmente distinta en todos los países. Y ese es uno de los factores súper importantes que inculcamos acá cuando hacen el servicio militar, del amor a esa tierra. Ahora, comparando, vámonos a las superpotencias, porque durante la Guerra Fría hubo una competencia desatada desde el punto de vista económico, financiero, social, espacial y militar, por supuesto.
No hubo una guerra nunca directa entre Estados Unidos y la Unión Soviética, pero sí llevaron estas batallas a los países no alineados. Ahí tenemos el caso de la batalla de las Coreas, Vietnam, podríamos sumar algunos conflictos en África, es decir, las potencias fueron incapaces de enfrentarse directamente. Quizás la crisis de los misiles en Cuba estuvo algo cerca ahí durante el gobierno de Kennedy, pero en realidad la Guerra Fría fue fría por eso, porque en realidad entre las dos potencias era una tensión permanente, pero sí se estaban librando los combates en otros lugares del mundo, las intervenciones de Estados Unidos en las dictaduras, incluso la nuestra, en fin. Quería preguntarle, hoy día, si uno comparara el poderío militar de la Unión Soviética y de Estados Unidos en ese momento con lo que existe hoy, ¿eso ha cambiado radicalmente? ¿Hay una simetría total de fuerzas entre ambas naciones? Bueno, Estados Unidos es claramente la potencia militar del mundo, o sea, actual, para la redundancia en fondo, sumado a la OTAN, es una potencia, claramente eso Rusia lo sabe, pero Estados Unidos también sabe la potencia que tiene Rusia, los armamentos que tiene Rusia, que no ha empleado en su cabalidad. No hemos visto acciones tremendamente violentas acá, sino que acciones muy puntuales, pero todavía hay una ventaja clara de Estados Unidos en armamento, en buques, principalmente en portaaviones, por ejemplo, donde supera sustancialmente a Rusia. Ahora, Rusia con esto ha fortalecido mucho el espíritu de Rusia y lleva mucho tiempo invirtiendo en armamento, ya ha seguido desarrollando armamento y eso es una capacidad que tienen todas las potencias. Que ha sido una prioridad del gobierno de Putin, probablemente, en la preparación de todo esto. Comandante, ¿a qué correspondería o a qué estrategia militar correspondería el impedir que la población civil salga de las ciudades? Se habla que aquí ya los militares están en control de los caminos, de los aeropuertos, para impedir que un ciudadano ucraniano común y corriente se vaya a otro lugar. ¿A qué corresponde esa estrategia? ¿Por qué se hace? La verdad no entiendo bien cuál es el objetivo que persiguen con eso. Me imagino que el presidente lo que está buscando es aflorar ese espíritu, defender su suelo, su tierra, y que no abandonen Ucrania, porque claramente eso lo debilita aún más. Ya no están coordinadamente accionando, no tienen una resistencia importante con las tropas rusas, y quizás es una manera de buscar tener a población civil todavía en las ciudades. Pero la verdad no es una estrategia, eso no existe como una forma de detener a la población civil, ¿no? Comandante, un paréntesis. Vamos a seguir conversando de este tema. Le voy a preguntar la diferencia entre misil y cohete. Se necesita un soporte, me imagino. A ver, antes de ir con los siguientes invitados, cuando uno ve las imágenes de que desde tierra salen... Cohetes. Esos son cohetes. Siempre. ¿Y los misiles tienen que salir necesariamente de aeronaves? No. Los misiles tienen muchas variables. Muchas. Pueden ser lanzados incluso de forma de una persona en el fondo. Manuales. En vehículos, en buques, en submarinos. Hay misiles de distintas configuraciones. ¿Y el misil, el cohete, cuál es la diferencia? La diferencia es que el misil yo lo guío a través de algún sistema. Puede ser hilo guiado laséricamente o por GPS, para buscar una coordenada exacta, un punto exacto. ¿Y eso a través de una plataforma digital? Dependiendo del tipo de misiles, a largas distancias son por posicionamiento, claro, yo voy coordenada, o otros que son hilo guiados que yo puedo incluso maniobrar. ¿Cuán preciso es el misil? O sea, cae justo en el radio que yo... O sea, ¿es preciso? ¿Y a qué distancia se puede manejar también? Claro. Hay misiles de distintas distancias, como les decía, estos misiles que se han empleado acá están entre 400 y 500 kilómetros, son misiles de mediano alcance, porque hay misiles aún más largos, de más larga distancia, y hay misiles mucho más cortas distancias, de 4 kilómetros, 8 kilómetros, que son guiados a través de un sistema de hilo guiado o de láser. Ahora, ¿qué tan preciso? Le preguntaba al José. Depende mucho de la operación, pero la verdad, 1 metro, 2 metros de distancia, dependiendo obviamente de la distancia a la cual se dispara. Ahora, han habido muchos errores también en planificación de las coordenadas o por problemas que han generado que los misiles impacten en zonas aledañas a los objetivos. A ver, estamos viendo imágenes a esta hora ya de ataques, sí, selectivos respecto, por ejemplo, a edificios públicos. Tenemos el Servicio de Seguridad ucraniano, podemos repetir esa imagen, que ha sido atacado hace solamente algunos minutos, está ardiendo prácticamente todo el techo. Y también teníamos informaciones, lo decía Roberto, que con mucha libertad avanzan las tropas caminando, llegan a un poblado, atacan algunos objetivos específicos y siguen avanzando. Y además se informa que ya toda la zona este, el ingreso este a Kiev está absolutamente bloqueado. Estamos hablando de que el país ha caído básicamente ante la ocupación rusa.
Bueno, la verdad va a depender un poco la resistencia o la gente que trate de mantener esa posición y la actitud también del presidente antes de sentarse a conversar, efectivamente. Como se plantea, tiene muy pocas ventajas para sentarse a conversar porque en la práctica son más cosas las que tendrá que ceder que posiblemente obtener de esta conversación. La verdad, ya bloqueados con todos los flancos que están atacando simultáneamente los rusos y con tan poca resistencia, porque yo creo que incluso Rusia quizás no esperó avanzar con tanta celeridad y probablemente esto lleve a que este conflicto decrezca rápidamente si es que se sientan a conversar y efectivamente encuentran alguna solución. Este tipo de ataques, desde lo que usted puede ver, se realizan con misiles, cohetes, bombas, digamos. ¿Qué se usa, por ejemplo, en el caso de un edificio público como el edificio de seguridad cerca de Kiev que estamos viendo? Bueno, principalmente cuando uno quiere impactar algún objetivo concreto, puntual o quirúrgico, es misiles o algún armamento con el cual yo tenga la seguridad que no voy a causar daño colateral. Eso es lo que uno busca en este tipo de conflicto, en el fondo. Ahora, lo que sería muy malo para las ciudades, principalmente, sería fuego de artillería o fuego de cohetes, porque esos tienen menor capacidad de dirección. Entonces podría causar mayor daño a civiles y mayor daño a la infraestructura. Lo que yo creo que en el fondo no quieren generar, porque eso produciría un alejamiento mayor de la población ucraniana hacia la población rusa, en el fondo. Información a esta hora en Mega Noticias, en meganoticias.cl también. Son crímenes de guerra, información que llega desde Kiev. Ucrania denuncia a la comunidad internacional ataques rusos sobre jardines infantiles y un orfanato. La Cancillería rusa fue muy clara en decir que tenían una estrategia selectiva, pero uno tiene que contrarrestar también las imágenes, y las imágenes que veíamos el día de ayer y hoy día durante la madrugada son específicamente destrucción de zonas residenciales, edificios, puentes, en fin, eso no es infraestructura militar, o sea, va mucho más allá de eso. Por eso yo le preguntaba en la entrevista anterior, ¿un país tiene la capacidad de ser tan preciso, de solamente destruir infraestructura militar sin dañar a la población civil? ¿Se puede ser tan preciso o efectivamente cuando uno lleva adelante una ofensiva va a haber bajas civiles y va a haber un margen de acción que se escapa al control del gobierno que está llevando adelante la acción? En este conflicto, en el inicio, se buscó eso. Objetivos quirúrgicos, objetivos específicos, donde haya un mayor control. Ahora, cuando empiezan a desplazarse las unidades terrestres, en el fondo, dentro del terreno, en el fondo, ya no hay la posibilidad de tener un control tan absoluto de lo que se va a enfrentar. También las unidades que se enfrentan o se protegen de estas unidades rusas y empiezan un enfrentamiento o un combate, podrían estar ubicados en instalaciones que generen también daño colateral a civiles. Eso es un poco lo que yo creo que con esto se evita, con esta baja resistencia por parte de Ucrania, se está evitando. Por lo tanto, comandante, una persona que viva en un edificio en altura en Ucrania, las personas que están en hoteles, que hemos visto que se han ido a los subterráneos, esas personas, por mucho que en la guerra se busca siempre flancos militares, ataques militares, esas personas no pueden decir que pueden estar tranquilas de que un misil pueda caer en un edificio, en un hotel, en un barrio de casas. Más que un misil, porque eso sería algo planificado, ¿Ya? Está centrado, por ejemplo, a un combate de una unidad que resiste por parte de Ucrania contra una unidad que está ingresando a la ciudad por algún flanco, y efectivamente en ese enfrentamiento algún tiro, algún proyectil impactar a algún edificio, no con un objetivo de destruir el edificio. No, muy por el contrario. Lo que se llama el daño colateral. Efectivamente, un daño colateral. Bueno, los cables llegan ahora, siguen ingresando, la verdad que hay mucha información. El Kremlin emite una declaración que dice que Rusia acepta negociar con Ucrania. Ahora, el punto es negociar qué cosas y en qué condiciones. Pero también llamaban al ejército ucraniano a que ellos mismos se tomen el poder. O sea, ¿qué tipo de conversaciones, negociaciones hay cuando Rusia llama al ejército de Ucrania y dice, háganse ustedes el poder? Estoy leyendo acá, dice el vocero del Kremlin, está demorando en cargar esto, aquí sí, el vocero del Kremlin, Dmitry Peskov, ha dicho este día viernes que el presidente ruso Vladimir Putin ha accedido a enviar una delegación a Bielorrusia para unirse a conversar con oficiales ucranianos. El vocero ha dicho que esto se le ha transmitido también al presidente Zelensky, que al parecer está dispuesto a negociar
con una instancia de mediación de la Organización del Tratado del Atlántico Norte, y que para Rusia es muy importante que se ponga como prioridad en la agenda la posibilidad de que Ucrania pertenezca a esta alianza militar. Ucrania, sí. Perdón, Sí. Porque tenemos más testimonio. Ucrania ha señalado que la alianza militar no los ha abandonado, básicamente, y que a esta hora estaría reconsiderando su capacidad de negociación ante un escenario que vemos que es prácticamente un 70% del país tomado por fuerzas rusas. Comandante, muchas gracias. Gracias a ustedes. Gracias, comandante. Muchas gracias por su... Gracias, comandante.